esta clase vamos a trabajar con un texto clásico, que es el texto del problema de los géneros discursivos de Bakhtin. En este video voy a resumirles los conceptos clave que quiero que tengamos en cuenta a la hora de abordar este texto. Es un texto muy rico conceptualmente, entonces vamos a focalizarnos en aquellos puntos que son fundamentales para nuestros análisis semióticos, ¿sí? Vamos a ver qué podemos extraer de este texto para este tipo de análisis. El primer concepto clave con el que trabaja Bakhtin es el concepto de enunciado. Bakhtin propone que los enunciados, en tanto lengua en uso, reflejan las condiciones y el objeto de las esferas de la praxis humana. Es decir, que en nuestro quehacer cotidiano, como personas, interactuamos, usamos el lenguaje mediante géneros discursivos que están codificados en enunciados, ¿sí? Cada cosa que nosotros decimos, tanto si escribimos una novela como si vemos una película, como si establecemos un diálogo o damos una clase de semiótica, cada uno de esos discursos que producimos son denominados por Bakhtin enunciados. Los enunciados se definen por su contenido, su contenido de qué hablamos, ¿sí? Su estilo, cómo los construimos, cómo decimos lo que decimos y su composición, en qué orden están presentadas las palabras, ¿sí? Si está compuesto solo por lo verbal o por lo visual, podríamos agregar desde una perspectiva multimodal a la teoría bakhtiniana. Entonces, estos enunciados se desarrollan en determinadas esferas. Por ejemplo, yo si voy al almacén a comprar, a hacer una compra, no voy a dar una disertación sobre semiótica, ¿sí? Porque no es la esfera social, sociocultural adecuada para eso. Si voy a un almacén a hacer una compra, va a haber determinados enunciados que van a poder aparecer. Un pedido de algo, un agradecimiento, un saludo, pero no una disertación sobre semiótica. Si estoy dando una clase, si estoy en la esfera sociocultural de una clase en el profesorado, probablemente no sea un enunciado válido, no sé, un reto a un niño, ¿sí? Porque estoy en la clase en el profesorado. Entonces, cada esfera sociocultural, cada contexto, tiene asociado tipos relativamente estables de enunciados. Y esos tipos relativamente estables de enunciados se llaman géneros discursivos. Y acá tenemos un concepto fundamental para nuestros análisis, ¿sí? El género discursivo, entonces, es un tipo relativamente estable de enunciado. Por eso podemos decir que las novelas son un género discursivo, que las conversaciones informales son un género discursivo, que los tweets políticos son un género discursivo, que los programas de panelistas son un género discursivo, que los programas radiales de entretenimiento son un género discursivo, que los discursos políticos son un género discursivo. O sea, fíjense que yo les nombré diferentes tipos de textos y ustedes ya pensaron cómo pueden ser estos textos. Entonces ya tienen prefigurado culturalmente determinados contenidos, estilos y composiciones asociados a esos géneros. Por ejemplo, si yo les digo, es un enunciado sobre un hecho de inseguridad, está escrito en un estilo formal pero con un lenguaje simple y coloquial y cuenta hechos de manera cronológica, de forma escrita. Seguramente todos ustedes pueden reponer que eso es una crónica policial, ¿sí? Pueden reponer eso porque la crónica policial es un género discursivo. Bien, los enunciados están delimitados, nos damos cuenta de que un enunciado termina por los cambios de sujetos discursivos. ¿Qué significa eso? Que si yo vengo hablando hasta ahora y en algún momento hago un silencio y le doy el turno de palabra a otra persona, cuando yo hago ese silencio y cambio el turno de palabra y se lo paso a otro, terminé mi enunciado. Y cuando él me responda, va a hacer su propio enunciado. Y cuando yo le vuelva a responder, voy a empezar un nuevo enunciado. Lo mismo pasa con esta clase. Esta clase va a estar terminada como enunciado cuando yo concluya mi perlocución, ¿sí? Eso se puede marcar por la entonación. En un texto escrito se puede marcar por el punto final. Hay diferentes formas de marcar, pero la idea es que ahí el sujeto discursivo cerró su intervención. En una novela, por ejemplo, donde podemos tener varios personajes interactuando, no tenemos que pensar que cada vez que interactúa un personaje estamos ante un enunciado distinto. La novela completa es un enunciado y lo que se hace con el diálogo entre los personajes no es ni más ni menos que producir
como se diría, no es ni más ni menos que producir una imitación de lo que sería el diálogo cotidiano, ¿sí? Pero la novela completa sería un enunciado. Bien, cuando nosotros hablamos de géneros discursivos, Bakhtin plantea, nos expresamos únicamente mediante determinados géneros discursivos. Es decir, todos nuestros enunciados poseen unas formas típicas para la estructuración de la totalidad relativamente estables. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de comunicarse si no es mediante géneros discursivos. Todo lo que nosotros digamos está condicionado por formas de organizar la información, cosas de las que podemos hablar y de las que no, y estilos que hacen que lo que estamos haciendo ahora sea una clase y no una charla informal, ni una ponencia en un congreso, ni un tweet, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros decimos está enmarcado en un género discursivo. Ahora, Bakhtin reconoce dos tipos de géneros. Me quedó mal la animación ahí. Los géneros simples y los géneros complejos. Los géneros simples son aquellos que se dan en la coloquialidad, en la cotidianeidad, que no tienen una gran elaboración. Por ejemplo, el diálogo cara a cara, ¿sí? Los géneros complejos son aquellos que absorben el género simple y lo reelaboran y lo integran. Por ejemplo, en una novela nosotros encontramos que se absorbe el diálogo, ¿sí? Que es algo de la cotidianeidad y se reelabora y se incluye ahí. En una entrevista televisiva, como les puse acá, decimos que es un género complejo, ¿por qué? Porque retoma el diálogo cotidiano, que es un género simple, y le agrega otras cosas, lo relabora, lo trabaja para que tenga una determinada forma, para que tenga un determinado sentido, etc. Bien, lo que plantea Bakhtin es que estos géneros discursivos nos son dados casi como se nos da la lengua materna. ¿Qué significa eso? Que a medida que vamos aprendiendo distintos usos del lenguaje, vamos aprendiendo distintos géneros discursivos. Entonces, por ejemplo, uno cuando es pequeño y necesita pedirle algo a su mamá, aprende el género discursivo pedido. Porque vos le decís a tu mamá, mamá, la mamadera. Y tu mamá te la trae una, dos, tres veces hasta que un día agarra y te dice, no se dice así, se dice por favor. Y ahí aprendiste el género discursivo pedido. Después entras a la escuela y aprendés, por ejemplo, el género discursivo charla en el recreo, el género discursivo examen, el género discursivo clase expositiva. Y un día vas a buscar trabajo. ¿Todos se acuerdan la primera vez que fueron a buscar trabajo? El género discursivo entrevista laboral. No tenés ni idea de lo que tenés que decir la primera vez. O el género discursivo currículum. Son todos géneros que vamos adquiriendo a medida que vamos necesitando adquirirlos en la interacción. Ahora, piensen qué importante es nuestro rol como profesores de lengua en esto, en la alfabetización también en géneros discursivos, en que nuestros alumnos puedan aprender los distintos géneros y saber qué se espera de ellos al producir diferentes géneros. Bien, los géneros no son algo estático, por eso no, a veces dos textos que pertenecen al mismo género no lo parecen tanto. Si eso es porque las formas genéricas son ágiles y plásticas, dice Bakhtin. Es decir, que pueden ir modificándose y cambiando históricamente. Pero también Bakhtin dice que para poder transformar un género, por ejemplo, escribir una novela vanguardista que transforme la novela, uno tiene que manejar muy bien el género básico. Eso es muy interesante. Y también nos hace a nosotros como profes, ¿no? La variedad de los géneros se determina por la situación discursiva, por la posición social y las relaciones personales entre los participantes de la comunicación. Fíjense, cuántos géneros manejemos y qué géneros manejemos en cada situación va a tener que ver con en qué situación estamos, qué relación social hay entre las personas que interactúan y qué relaciones personales hay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a una fiesta, no voy a utilizar el género clase expositiva, porque no es adecuado para ese contexto. Si estoy disertando en un congreso, no voy a utilizar el género llamada, no sé, conversación telefónica, porque no es adecuado para ese contexto. Bien. Y ahí marca, cuando hablamos de esto de que son ágiles y plásticas, los géneros, son formas genéricas, ágiles y plásticas, Bakhtin marca una diferencia entre géneros más cotidianos que con la propia fluidez de la práctica se van modificando y se van transformando, y géneros que son mucho más protocolares y que están pautados y que cuestan mucho más modificar o transformar y que son bastante rígidos. Por ejemplo, el género informe en un trabajo tiene
una estructura fija, un contenido bastante fijo, un formato fijo, un estilo fijo. O sea, ahí la creatividad del escritor o del enunciador va a ser mucho menor que en un género como poesía, ¿sí? Que permite que las personas jueguen mucho más con lo que quieren crear a partir de ese género. Y acá les copié otra cita de Bakhtin, dice, cuanto mejor dominamos los géneros discursivos, tanto más libremente los aprovechamos. Tanto mayor es la plenitud y claridad de nuestra personalidad que se refleja en este uso cuando es necesario, tanto más plástica y ágilmente reproducimos la irrepetible situación de la comunicación verbal en una palabra, tanto mayor es la perfección con la cual realizamos nuestra libre intención discursiva. Me pareció que esta frase, pensando en que vamos a ser profes de lengua, es clave, es vital. ¿Por qué? Porque cuando le enseñamos a nuestros alumnos distintos géneros discursivos, les estamos dando libertad para interactuar de la forma adecuada en los distintos contextos y también para poner su propia huella en esos discursos, porque al poder conocer muy bien cómo son, qué es lo que se espera de ese enunciado, si quieren cambiar algo, romper algo de ese género, lo pueden hacer porque lo conocen, ¿sí? Entonces es buenísimo esto. Para ser rupturista, para hacer cambios, primero hay que conocer muy bien aquello con lo que se quiere romper. Me parece clave. Entonces, si yo quiero que mis alumnos produzcan publicidades, porque me parece que es algo que los va a enriquecer, bueno, les tengo que enseñar a consumir publicidades, a leerlas críticamente. Si yo quiero que mis alumnos el día de mañana puedan desenvolverse bien en una entrevista laboral, bueno, tengo que charlar con ellos sobre las características de este género, ¿sí? Bien, vinculado al género y vinculado a estas posibilidades de cambio del género, está el concepto de estilo. El estilo es la huella personal que cada hablante le marca a los enunciados, ¿sí? O a los discursos. Ahora, no todos los enunciados tienen la posibilidad de reflejar de la misma forma el estilo individual del hablante. Por ejemplo, una poesía refleja muy claramente el estilo del hablante. Un diálogo cotidiano también. Ahora, un informe laboral que tiene una estructura y que vos simplemente cambias datos, no refleja tanto el estilo, ¿sí? El estilo obviamente está muy ligado al género, por esto que les estoy diciendo, hay géneros que son más proclives a que haya un estilo más personal, hay otros géneros que tienen estilos más protocolarizados, ¿sí? Eh, cada esfera de práctica tiene sus propios géneros que responden a las condiciones específicas, ¿sí? Y el estilo está indisolublemente vinculado a ciertas unidades temáticas y a determinadas unidades composicionales. Es decir, el estilo de mi discurso va a depender del tema del que esté hablando, pero también de cómo decido componer ese discurso. Eso va a permitir impregnar un determinado sentido y un determinado estilo al enunciado. Bien, Bakhtin trabaja de una forma muy consciente y muy interesante con la idea de que los enunciados prefiguran respuestas, ¿sí? Entonces él plantea que toda comprensión está preñada de respuesta y de una u otra manera la genera. El oyente se convierte siempre en hablante. ¿Qué significa esto? Yo mantengo un diálogo, entonces alguien me dice algo y yo le respondo. Ahí es muy claro que el oyente se convierte en hablante. Pero ¿qué pasa cuando leo un texto y a partir de ese texto doy un examen? Bueno, mi respuesta a ese texto que leí es el examen, ¿sí? O cuando leo una novela y a partir de esa novela elaboro un ensayo. Mi respuesta a esa novela es el ensayo. Veo una publicidad y voy y compro lo que esa publicidad me ofrece. Mi respuesta a esa publicidad es ir a comprar. Entonces, a todos los enunciados les damos respuesta de formas más o menos mediatas, ¿sí? A veces es inmediata la respuesta porque estoy charlando, a veces es diferida. Por esto podemos decir que todo enunciado es un eslabón en una cadena de enunciados. ¿Qué significa esto? El enunciado del texto de Bakhtin es un enunciado, digamos, uno, que en realidad responde a otros enunciados previos, a lo que otros teóricos escribieron antes que él sobre este tema. Pero pongámosle enunciado N. Mi clase es un enunciado N1 que responde al texto de Bakhtin y se engancha con ese enunciado como una respuesta. Cuando ustedes hagan un análisis semiológico y usen lo que yo les dije en clase, va a ser un enunciado N3, ¿sí? Que responde a mi clase y al enunciado de Bakhtin. Entonces, todo el tiempo estamos respondiendo a enunciados previos.
y todos los enunciados que producimos tienen ecos de enunciados previos. A ese concepto se le llama interdiscursividad o intertextualidad. Bien, para finalizar, Bakhtin diferencia las oraciones de los enunciados. Las oraciones, dice, son unidades significantes de una lengua. Significantes porque tienen significado, están compuestas de palabras con significado, pero no dejan de ser una abstracción teórica y no son lengua en uso. En cambio, el enunciado es una unidad de la comunicación discursiva. Esto significa que los enunciados son lengua en uso y eso los diferencia de las oraciones. Él plantea que los enunciados tienen un sentido que de por sí está agotado, eso significa que cuando yo produzco un enunciado y hago un silencio y dejo que hable el otro, o pongo un punto final en una novela o cierro una clase, es porque considero que el sentido de ese enunciado está cerrado, está terminado. Por otro lado, el enunciado determina la propia intencionalidad discursiva o la voluntad discursiva del hablante. El hecho de que yo produzca un enunciado muestra que yo quiero decir algo, que tengo algo para decir. Y en tercer lugar, el enunciado posee formas típicas, genéricas y estructurales. Es decir, que todo enunciado está condicionado por el género en el que se inscribe, ¿sí? Y eso condiciona su forma y su estructura. Finalmente plantea, un signo importante del enunciado es su orientación hacia alguien y su propiedad de estar destinado. A diferencia de las unidades significantes de la lengua, palabras o oraciones, que son impersonales, no pertenecen a nadie y a nadie están dirigidas. El enunciado tiene autor y destinatario. ¿Qué significa eso? Que, como les decía, la oración es una abstracción teórica, es una unidad de la lengua que usa el analista para ver un determinado fenómeno. En cambio, el enunciado sucede. Y en tanto y en cuanto yo produzco un enunciado, siempre ese enunciado está destinado a alguien. Incluso cuando hablo conmigo misma, soy yo a quien estoy destinando mi enunciado. En este momento esta clase está siendo un enunciado destinado a mis alumnos, ¿sí? Y acá se vincula lo que estamos viendo de Bakhtin con lo que estuvimos viendo de Quebra Torecchioni. Bien, con esto terminamos de ver los conceptos clave que quiero que lean en el texto de Bakhtin. Ahora aborden el texto y ante cualquier consulta estoy en el foro. Hasta luego.